Y esta mañana extraordinaria, ya tenemos la presencia del cantante internacional Gorka, quien ha hecho una carrera muy interesante a nivel, pues valga la redundancia, internacional. Y el día de hoy nos viene a hablar de su quinto material discográfico, En Mis Zapatos. ¿Cómo estás, Gorka? Pues, con mucho gusto de estar aquí, muy contento de estar aquí. Efectivamente, feliz con este nuevo disco, un disco que le tenía yo muchísimas ganas desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años. Es un disco que se había planeado hace 6 años y finalmente llega, finalmente parimos, como se dice en las producciones discográficas, este disco En Mis Zapatos, que es un disco, finalmente es mi primer disco de balada pop. Es un homenaje a los grandes intérpretes de los 70s y 80s, a el maestro José José, Rafael, Julio Iglesias, el Puma, Emanuel, ¿no? Con puros temas de gente que admiro y que respeto muchísimo. Son 10 éxitos, ¿verdad? 10 éxitos. 10 covers ya pero que ya, bueno, son clásicos, ¿no? Son clásicos. Y fíjate que me ha dado este disco muchas sorpresas, porque obviamente a la gente ya de mi edad dice, ¡ay, qué buena era esta canción!, ¿no? Pero mucha gente más, pues, más chavita, dice, oye, qué buena canción, Dueño de Nada, que es el sencillo. ¿Tú la compusiste? Digo, no, hombre, es un exitazo del Puma, ¿no? Así es. Entonces son puras canciones de gente con la que verdaderamente son los maestros con los que yo aprendí a cantar y aprendí a interpretar, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo te llevó a grabar este disco y en dónde? Este disco lo grabamos aquí en México, la producción es de Rodrigo Cuevas, ganador del Grammy, y más o menos nos tardamos como un año, porque fue un proceso a fuego lento. Quisimos hacer un disco con mucha calma, escoger los temas fue muy complicado, porque, hombre, ¿qué escoges del maestro José José para grabar? Tanto, ¿no? Entonces, para escoger. muy complicado, pero nos quisimos dar el tiempo que se cociera a fuego lento este disco, para escoger los temas, para que los arreglos fueran algo propositivo, interesante. Yo platicaba mucho con Rodrigo, que quería arreglos muy frescos, ¿no? Las canciones son canciones, pues, de hace unos 20, 30 años, algunas, y bueno, y que los arreglos fueran como muy modernos, muy nuevos, muy frescos. Entonces creo que quedó una combinación muy interesante. Ahora, producto de este disco viene también Lunario. ¿Qué fecha? Así es. El miércoles 28 de septiembre estrenamos este disco, y más que el disco estrenamos el show de la gira que vamos a hacer, que serán estas 10 canciones y 8 canciones más del mismo corte, ¿no? Vamos a cantar más canciones de Julio Iglesias, por ahí hay algunas sorpresas, invitados especiales. En el disco tengo un dueto con Fernanda Mead del grupo Pandora, y bueno, ella me acompañará ese día en el Lunario, 28 de septiembre. Va a estar súper interesante, ¿no? Va a estar muy divertido. Creo que es un concierto que yo le tengo muchas ganas de hacer, igual que este disco. Yo, a pesar de haber pasado, pues, por la ópera mucho tiempo y por la comedia musical, pues ahora sí que de donde yo vengo es la balada. Yo empecé como baladista, luego la vida me fue llevando fuera de mi país y a hacer ópera, pero realmente mi pasión y mi corazón es la balada, y la balada de los 70s y 80s. Actualmente estás en Marta tiene un marcapasos. A ver, cuéntanos. Estamos haciendo, estoy alternando el personaje de Jerry en Marta tiene un marcapasos con Paco de la O, un musical muy divertido, también muy ochentero para toda la gente que le encanta la música de los Hombres G, pues va a ir a pasársela espectacular. La gente baila, canta, se ríe, está muy divertido. Es una obra que tuvo en Madrid mucho éxito y ahora la traen a México, y Gerardo Quirós me hizo el favor de invitarme a hacer el personaje de Gerardo, mi primer personaje de papá. Mira, el primero de papá. ¿Qué días, en qué teatros se están presentando? Estamos en el Centro Cultural Teatro 2, viernes, sábados y domingos. El viernes y el sábado 6 y 9, y el domingo a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Teatro 2 con Marta tiene un marcapasos. Gorka, te agradecemos en el alma. Ya está a la venta su quinto material discográfico, En Mis Zapatos. Está en todas las plataformas digitales, y muy prontito ya estará en tienda el físico. Muchísimas gracias, Gorka. Te agradecemos en el alma.